Hay que poner la lupa fundamentalmente en este panel porque estoy muy bien acompañada, como verán, con cada uno de los representantes de la mesa de enlace. Bienvenidos a todos, ¿eh? Muchas gracias a pesar de algunas inclemencias climáticas. Bueno, aquí estamos. Vamos a presentar a cada uno de ellos como se merecen. Está con nosotros Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y tiene la siguiente presentación. Nicolás Pino es presidente de la Sociedad Rural Argentina desde el año 2021, cargo con el que fue reelecto en septiembre de 2024. Es productor agropecuario y comercializador de carnes en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, con más de 30 años de trayectoria profesional e institucional. Nicolás es técnico en producción agropecuaria por la Universidad Católica Argentina. Integra la Sociedad Rural Argentina desde muy joven, donde comenzó su camino gremial como delegado y director, trabajando en las realidades locales de los productores. Bueno, a mi derecha, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina. Andrea, bienvenida. No, un placer Qué estar gusto acá. tenerte. Al Primera contrario. vez que vamos a charlar. Primera vez que voy a estar acá. Bueno, la vamos a presentar de la siguiente manera. Andrea Sarnari es productora agropecuaria y abogada especializada en Derecho Agrario. Cuarta generación de una familia de chacareros vinculada con el cooperativismo y el gremialismo rural. En septiembre de 2024 fue elegida presidente de la Federación Agraria Argentina, la primera mujer en llegar a ese cargo en los 112 años de la entidad. Bueno, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto siempre tenerlo. Tiene la siguiente presentación. Carlos Castagnani es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas desde el año 2023. Es productor agropecuario y dirigente rural con más de 30 años de trayectoria gremial, durante los cuales ha desempeñado roles clave en distintas organizaciones agropecuarias del país. Anteriormente también se desempeñó como presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe y de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Bueno, y por último, y no menos importante, claro, Lucas Mañano, presidente de Coninagro. Lucas, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente, ya vamos a hablar con Lucas y con los 4 representantes. Pero antes, lo presentamos a Lucas Mañano de esta manera. Lucas Mañano es productor agropecuario de Villa Trinidad, provincia de Santa Fe, y presidente de Coninagro desde el año 2024. Bueno, ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos a charlar, porque de eso se trata. Esto va a ser una charla con los representantes de la mesa de enlace. Como les decía, está con nosotros Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nicolás, bueno, fue un gran anuncio el que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, en la rural. Después usted mismo dijo que de algunos no tenía prácticamente ni idea, se enteró casi que en el momento. Fueron anuncios importantes. ¿Cómo impactaron en el sector, teniendo en cuenta que los productores van hacia la eliminación definitiva de las retenciones, ¿no? Ese reclamo sigue vigente. A ver, impactaron bien en ciertos sectores, impactaron con entusiasmo porque eso marca, al ser una medida que se va a mantener en el tiempo, eso da la previsibilidad que muchos productores necesitamos o que toda la producción necesita. Y bueno, y hay que seguir trabajando en búsqueda de terminar con los impuestos distorsivos como es este derecho de exportación, ¿no? Pero yo creo que fue un buen anuncio, un buen trabajo que hizo el presidente y su equipo, escuchando a la mesa de enlace, en este caso, que venimos no discutiendo, sino insistiendo que el camino es por lograr mayor producción y que para lograr esa mayor producción, para un bienestar mucho más general, para buscando ese bien común famoso, bueno, la quita de impuestos es algo importantísimo y así lo va entendiendo el gobierno y así nos va escuchando y así se van tomando decisiones. Quizás uno esperaba siempre más, porque la necesidad es grande, pero bueno, hay que saber adaptarse a la situación en que está viviendo la Argentina y este proceso de cambio que viene con la Argentina, se necesita tiempo, ¿no? Fue un gesto, ¿no? Fue un gesto de parte de la presidencia. El productor dice, queremos más, que es esto que usted está mencionando, y hacia allí se apunta, ¿no? Y yo creo que desde el gobierno, no sé cómo lo verá usted, saben que esa espera está y que ese pedido concreto está.
Y No me cabe, y no nos cabe, no voy a hablar por los amigos, Sí. pero creo que no nos cabe duda que el camino está marcado hacia dónde vamos. Y desde mi lugar yo entiendo que ese es el camino virtuoso que tiene que recorrer la Argentina, con el campo y con todas las actividades productivas que son muchas en nuestro país. Pero es bueno saber hacia dónde vamos porque eso te da la posibilidad de invertir más tranquilo, de quizás volcar un poquito más de esa inversión que tanta falta hace en el sector nuestro, digo, inversión Claro. en los cultivos, ¿no? Un poco Sí, más de sí. fertilizante, un poco el otro día vi una nota, creo que de La Nación, que Sí. decía que había aumentado la demanda de fertilizantes y eso habla de la producción. de que, la exactamente, mayor de producción. cuando nosotros tenemos Sí. esa previsibilidad que necesitamos, bueno, rápidamente el productor ¿qué hace? Invierte. ¿Invierte en qué? En buscar ese beneficio no solo individual, sino un beneficio global, ¿no? Que va a ser para todo el país. Andrea, sos la titular de Federación Agraria Argentina, estás de algún modo en la federación desde que eras muy chiquita, 13 años, que Claro. tenés contacto. ¿Con qué Federación Agraria te encontraste cuando llegaste y cómo está ahora? Bueno, no me encontré con ninguna federación agraria diferente a la que ya conocía por esa trayectoria, digamos, desde los 13 años que Pero que llegaste en un rol participo. diferente. Sí, pero yo venía estando en roles de gestión Muy activos, importantes sí. y activos, venía de ser síndica de la organización durante mucho tiempo, era la secretaria gremial hasta el año pasado que fui electa como presidente, con lo cual tenía un rol gremial muy importante, ¿no? Después del presidente en la Federación Agraria, el secretario gremial es un poco el corazón de la institución, así que venía con una actividad fuerte y no fue sorpresivo, digo, en estos términos. Claramente me encuentro con una federación agraria distinta a la de 1912, claramente, y a la que hemos transitado durante las últimas décadas o épocas, porque los productores hemos cambiado, porque la producción, el modo de producir ha cambiado. Es otra historia. Es otra forma de vivir la ruralidad, decimos Sin duda. nosotros, ¿no? Claramente que la tecnología nos ha atravesado fuertemente, que los modos de producción, que la idiosincrasia de la juventud que hoy está en el campo, o incluso de las personas mayores, pero que se han adaptado a los nuevos tiempos, Claro. nos ha modificado, con lo cual el sujeto agrario es otro hoy, ¿no? Y uno tiene que encontrarse con eso. Y también con un sector que ha sufrido la gran concentración desde hace muchos años, digo, esto es un proceso que ya se viene dando Sí. y que los chacareros y los productores más pequeños o medianos que representa la Federación Agraria cada vez somos menos y eso también es una realidad para la institución que debe afrontar. Bueno, hacia ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, eso es una realidad, que cada vez son menos. Sí, claro, desde los censos de los años 90 para Claro. esta parte, si uno los va mirando los censos, claramente nos vamos dando cuenta. Bueno, nosotros nos damos cuenta en la realidad de la representatividad Sí, sí, de la sí. Federación Agraria que cada vez somos menos las unidades productivas pequeñas o de mediana escala, ¿no? Ha habido una concentración grande en la producción, con diferentes matices, por épocas también, pero que eso se da. Bueno, y se sigue dando. Para eso debemos trabajar, para que no se dé. ¿Cuál es el principal desafío que afrontan esos Bueno, productores? justamente que haya diversidad y que haya oportunidades para todos, decimos, que es en un país tan Claro. grande, con Que nadie tanta... queda afuera. Totalmente. Que nadie queda afuera. En una diversidad tan importante como la que tenemos, territorial, climática, productiva. Bueno, hay que generar condiciones para que cada vez seamos más los productores y que cada vez más los argentinos que podamos producir, ¿no? Y que podamos estar vinculados con ese interior tan pujante y ojalá fuéramos más los que viviéramos en el interior y menos los que viven concentrados con malas calidad de vida, ¿no? Sin duda. Podríamos potenciar todo eso. Yo creo que todos trabajamos para eso y lo seguiremos haciendo. Lucas Mañano está a mi izquierda. Trabajan ustedes mucho desde Coninagro con las economías regionales, ¿no? El gobierno le quitó las retenciones a las economías regionales, pero ustedes cada tanto difunden el semáforo de las economías regionales y todavía no sigue dando del todo bien. ¿Qué hace falta para que ese semáforo se ponga todo en verde? Hacen falta muchísimas cosas, dentro de eso varias definiciones que ha dado el gobierno en estos últimos tiempos, que es una logística y básicamente rutas y conectividad, pero ese es uno de los puntos. Lo otro es que, insisto, creo que en la economía los milagros no existen y Argentina ha atravesado un proceso
actualmente está atravesando un proceso de reacomodamiento que por supuesto va a haber economías que se van a resentir más, otras menos, y a su vez también no tenemos que olvidarnos que en su gran mayoría son producciones a cielo abierto. Claro. Y no solo eso beneficia o perjudica, y muchas de las economías regionales han sido beneficiadas de alguna manera luego de las grandes sequías de años pasados, con volúmenes importantes, y eso mismo le está jugando en contra, o es una también de las variables que está jugando en contra. Entonces, es multifactorial la manera y la forma de la que se pueden acomodar, pero vemos con buenos ojos varias de las medidas que se han tomado, sobre todo la de la liberación de exportaciones. Bueno, la quita de aranceles es muy buena, pero no solo eso, falta también empezar a buscar mercados, lo que es algo de vitivinicultura. Nosotros no tenemos ningún acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos. Chile lo tiene. Entonces, claro, hay que empezar a traccionar con Cancillería, con muchas cuestiones, aparte con otros países, que no son procesos que se hacen de un día para otro y no van a ser sencillo llevar a la práctica, porque a su vez no tenemos que olvidarnos que somos Argentina. Entonces necesitamos demostrar y básicamente, a ver, una de las mayores expresiones de eso nos podemos referir al riesgo país. O sea, mientras nosotros tengamos ese riesgo país, es lo mismo que no confiar. Entonces, hay mucho para demostrar todavía, para empezar a ganar mercados y para que todo se vaya acomodando de la mejor manera. Y por supuesto siempre con la mayor cantidad de productores posibles, que eso es realmente fundamental. Lo que decía Andrea, ¿no? Exacto, pero no solo porque uno lo quiere y sea caprichoso, sino porque ese es el entramado del sector productivo y de la Argentina. Sin duda. Porque no solo que están produciendo los productores, sino que a su vez también están haciendo territorialidad. Porque en la Patagonia, más allá que haya productores, también se la cuida en el norte, en todos lados. El productor también hace esa tarea. Hablabas recién de algo que inclusive Carlos hizo referencia últimamente en la Expo Rural de Junín, ¿no? La falta de infraestructura como un tema pendiente urgente a resolver. Sí, es uno de los tantos temas y desafíos que tenemos. Infraestructura realmente, el que anda por las rutas en la Argentina lo ve. Es un flagelo de hace muchos años y bueno, creo que hoy es uno de los principales objetivos o desafíos, ¿no? No olvidemos que el 90% de nuestra producción se transporta a través de las rutas, por eso también pedimos un sistema ferroviario que alivie esa carga en las rutas, y también debemos ser claros que este reclamo o este pedido o este desafío tanto es para rutas nacionales como provinciales como municipales. Están los caminos rurales, que también tienen una importancia que a veces no la ponemos en contexto, pero tan importantes como las rutas, porque toda la producción del campo argentino sale por caminos de tierra. Sin duda. Entonces creo que es algo donde tenemos que trabajar todo con mucha responsabilidad. Desde hace años está puesta la lupa en eso, Sí, en infraestructura, ¿no? Sí, claro. Desde hace muchísimo tiempo. Bueno, es que ha habido mucha desidia del manejo de los recursos, también eso hay que decirlo, sobre todo lo vemos en lo local, ¿no? Esto que dice Carlos, de los caminos rurales que son por Digo, donde... no es nuevo. Donde no solo sale la producción, sino donde nos movemos todos los productores cotidianamente. Y la verdad que hemos visto cómo se cobran tasas que deberían ser retribuidas en una prestación de servicio concreto, porque es para eso justamente, y durante muchísimo tiempo no ha sido así. El mal manejo de los recursos, a veces no es solo disminuir la carga fiscal, decimos, sino cómo se direccionan esos recursos y que efectivamente se vuelquen donde tienen que ir. Y en los caminos... que la infraestructura es uno de los casos más escandalosos de corrupción que lo estamos viviendo hoy. Obviamente. Sí. Y eso es, dependiendo del volumen, es más escandaloso o menos escandaloso, pero la verdad, no existe legalmente que vos pagues una tasa por un servicio y que ese servicio no se te dé. Es básico, por eso
La verdad A que estamos veces tan acostumbrados Pero están a... desde el sentido común lo que uno reclama, ¿no? Exactamente, entonces festejamos las cosas que tienen que ser normales. Sí. Pero estamos tan acostumbrados a que nos maltraten en ese sentido. No solo al campo, porque por la ruta anda Todo el el campo, mundo. la familia, Por supuesto. todo el mundo anda Sí, por sí, ahí. sí, sin lugar a dudas. Entonces es hasta obsceno. Bueno, por suerte se están abriendo los ojos y pasan las cosas que están pasando con la causa vialidad. El tema es cuánta, a ver, siempre decimos esto, es verdad que se están haciendo cosas, es verdad que hay gestos, es verdad que hay ganas y que muchas cosas están en agenda. La pregunta que surge siempre es, ¿cuánto más puede seguir esperando el productor? ¿No? ¿Cuánto más margen tiene? Me parece que ahí también está la cosa. Sí, claro, ahí lo que más, digamos, ahí juega mucho también esto de que no es una cuestión de paciencia, ¿no? Es una cuestión, siempre decimos, no hay que tener, no es solo tener paciencia, sino es una cuestión de tiempo, de espalda para sostener y soportar claro. malos No es momentos. capricho. No es capricho, exactamente. Hay No pasa por ahí. productores que sí tienen espalda y productores que no lo tienen, como en todos los sectores, Sí. digo, para tener expectativa. Lo que sí es necesario empezar a transitar esos caminos, porque si no empezamos a transitar un camino donde haya oportunidades, como decimos, bueno, nunca lo vamos a lograr. La infraestructura es parte de ese desafío que necesita la producción argentina. No solo necesitamos los productores para sacar nuestro cereal, nuestras vacas, lo necesita la Argentina, Todo el mundo, por sin lugar a supuesto, dudas. porque si nos queremos posicionar en el mundo y queremos producir más, con la infraestructura que tenemos, va a ser imposible sacarlo. Entonces, de nada va a servir tener el doble de producción si no tenemos cómo sacarlo, Está como claro. Argentina y como país. Después, cada productor y cada región tiene sus propias necesidades. Bueno, hablando de cada productor y cada región, Carlos, usted hace bastante, mínimo un año que está reclamando por la situación de los productores del sur del país. ¿Se resolvió algo de eso? A ver, yo diría que estamos a mitad de camino. Ajá. Yo creo que para hablar con propiedad del sur hay que ir. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo porque cuando uno ve cómo producen los patagónicos, causa una envidia sana Totalmente. de esa pertenencia que tienen. Así que nosotros estamos muy, bueno, creo que todos los que estamos muy atrás de esa producción, que es la ovina, que fue la que pobló la Patagonia. No solamente produce, sino que fueron los pobladores de ese territorio que no quería ir nadie. Dicho esto, creo que hoy tenemos que trabajar muy fuerte con ellos, porque, bueno, creo que provisoriamente, pero se ha cerrado el mercado con Chile, y bueno, tenemos que trabajar todos juntos para que ese mercado vuelva. Ellos tienen dos mercados muy importantes, que es ovino, que es Chile y Unión Europea, y bueno, no tenemos derecho como argentinos no defender esos mercados. Sin duda. Yo creo que se va a solucionar, estamos hablando con las autoridades, ahora en pocos días va a venir por parte de Chile una auditoría, Sí. y tenemos toda la esperanza que va a salir bien, y por supuesto que los patagónicos tienen, por lo menos de parte nuestra, pero lo hablamos en mesa, todo el apoyo de las demás producciones, porque realmente están haciendo una producción muy difícil, ¿no? Así que Sin en ese lugar a dudas. sentido estamos muy atentos. Bien, está la lupa puesta ahí y se lupa está puesta. haciendo el seguimiento. Nicolás, se habló mucho en la última rural sobre el buen momento de la ganadería. ¿Es así? ¿Están así? ¿Se está viviendo un gran momento? Sí. La ganadería realmente hoy, hace un tiempo largo ya, estamos viviendo valores que son interesantes, que te permiten volver a reinvertir, lo que hablábamos hace un ratito. Pero evidentemente para aprovechar este momento bueno ganadero, que gracias a Dios este último año, un eslabón fundamental de todo lo que es el ganado bovino se vio más beneficiado, que es el criador, ¿no? Hoy los criadores estamos viviendo un momento bueno. Bueno, también tenemos que ser conscientes que hay que crecer en producción. Sí. ¿En qué? En índices de preñeces, índices de destete, aumento de kilos de carne que se pueden producir. Argentina,
Para realmente tener un despegue necesitamos tener no los 3 millones de toneladas de carne que hacemos por año, ¿Cuánto? sino realmente pasar a 4 millones, y eso es fácil hacerlo. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos y es importante que lo logremos. Pero para eso, ¿qué necesitas? Crédito. Muchos, después de años pésimos, nos hemos comido Después vamos a capital de estar hablando de trabajo. eso en otro Vos te panel. cansás de andar por muchos lugares productivos de la Argentina, no tenés más alambres, no tenés molinos, no tenés... La gente se fue desprendiendo de la ganadería, pasándose a una agricultura Se que era mucho reconvirtió. más rentable. Bueno, para volver a eso se necesita tiempo y dinero. Y el dinero te lo tiene que dar un crédito que sea acorde a ayudarte a ir para adelante y no fundirte trabajando. Entonces, y un poco de la mano de lo que estaba hablando Carlos. Carlos, sí, eso mencionaba. A ver, evidentemente la ganadería ovina está pasando un momento difícil por un montón de situaciones. Porque la situación, como dice Carlos, en la Patagonia se produce de otra manera, pero yo estuve en Corrientes la semana pasada y en Entre Ríos, provincias muy de ovino, que se fueron desprendiendo. ¿Por qué? Porque no está el negocio. Exacto, ya no era rentable. La lana vale menos, la carne vale menos, vos mirás los aumentos de exportaciones de carne ovina y este último año ha aumentado la exportación de carne. Entonces vos decís, wow, entonces está bien. ¿Por qué aumentó? Porque la gente se va desprendiendo. Si vos exportás más, pero no lográs reponer lo que Es que exportás... estás descartando. Exactamente. Entonces, hay que pensar y hay que decirle a las autoridades que el negocio está pasando por un mal momento, por precios malos, pero también hay que mirar de dónde venimos. El año pasado vos ibas a la Patagonia, y Carlos, que anda como yo por ahí, el problema del precio de la lana no era el precio en sí, sino la brecha cambiaria. Claro. Ese era el problema principal. Exacto. Bueno, eso hoy no está más. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Impuestos. Nuevamente, es impuestos, porque el dólar va a valer lo que tiene que valer. Todo ese tema de la barrera se va a solucionar, seguramente se va a solucionar. De hecho, Europa y países árabes también, que son grandes compradores de carne ovina, siguen comprando. Eso se va a solucionar. Pero el tema de impuestos es fundamental, porque Pero de es nada sirve que fundamental. desde el gobierno den un gesto o una ayuda si desde las provincias, nada, inmobiliario rural, por ejemplo. Y te van entendiendo, porque es No se hace nada. importante. El lunes creo que fue, hablaba con el presidente del Banco Nación, y hay Sí. que rescatar la celeridad con que a veces, por ejemplo, el Banco Nación, Daniel Tillar y su equipo responden. Lunes hablamos, martes estaba habilitado de vuelta el crédito Fundamental. para productores ovinos, para reposición de ovejas, para reposición de carneros. Eso es lo que se necesita. Créditos a tasas, por supuesto, que son amables. Bueno, hay que tener más de eso. El negocio, después cada uno es dueño de hacer el negocio que puede Sin hacer, duda. pero que no te interfiera en situaciones extremas puestas por quién, por gobernantes, ¿no? Sí, Guanaco y todo eso. Bueno, Sí. poco a poco se va dando, pero hay que entender que para mí vino un cambio desde hace un año y pico. Después te puede gustar más o menos, pero el cambio está, y eso nos obliga a ser mucho más eficientes en lo que nosotros producimos. ¿Usted es amigo del presidente de la Nación Conozco bastante. o Lo solo conozco tienen bastante. buena relación? No, tenemos un grado de amistad que nos permite por ahí hablar de muchas cosas desde otro lugar, desde otra manera. Porque fue uno de los primeros que habló con respecto a las retenciones, de un impuesto obsceno. ¿Así se lo trasladó al presidente? Sí, pero creo que lo dijo él primero, cuando estaba en campaña o cuando asumió como presidente. Eso lo tiene clarísimo el gobierno, el presidente y todo su equipo. Lucas, ¿qué tipo de diálogo tienen desde Coninagro con las provincias? A ver, muy bueno, muy fluido, con todas las provincias prácticamente. No tenemos, digamos, ninguna dificultad. Ahora lo cierto es, bueno, todo lo que se pone en valor que se destacaba aquí. Tenemos dificultades puntuales en algunos lugares donde ha habido temporales de hace bastante tiempo, y bueno, casualmente estamos en una época en donde ese fertilizante que mencionaba Nico y que se compra, que hay que aplicarlo.
bueno, se reniega mucho más para trasladarlo hasta el campo que para aplicarlo, digamos. Es una desidia llevarlo a los lotes para poder ponerlo. Entonces, ahí es donde viene que se paga, no están las obras y siga. Y no tiene que ser siga. Nosotros acá en Argentina tenemos que, creo, desde el sector, aportamos día a día con respecto a no hacer cosas transitorias. La ganadería es un gran ejemplo de eso, porque todo ciclo ganadero trasciende a cualquier mandato, sea senador, que son los que más duran, que son 6 años, presidente de la Nación. O sea, un proyecto a largo plazo, no emparchar. Exacto. Y nosotros, más allá de algunas cuestiones que se nombran, pero tenemos un claro ejemplo de estos días. Argentina se gastó 420 millones de dólares para enterrar una máquina y dejarla tirada abajo de la tierra. A ver, muchachos, si no empezamos a pensar, a hacer las cosas con un objetivo, con un desarrollo de país, ya necesitamos gente que piense y que sea estadista, porque no es fácil. Y a mí no me cabe duda que el productor, mientras tenga incentivos y medidas, nosotros podríamos llegar tranquilamente a volver a repetir la explosión productiva que se ha dado en algún momento, que fue por 3. Argentina de 30 millones pasó a 90 millones de toneladas. Ahora, el problema que después de ahí fue por 1 y algo, estamos en 140, 150 y no podemos salir de ahí. Y tendríamos que estar hablando de más de 200 o casi 300 millones de toneladas. El problema es que si llegamos a eso, colapsamos porque no sé por dónde la llevamos. Bueno, lo que decía Andrea antes, ¿no? Y Nicolás también. Bueno, ahí hay que poner la lupa. Me queda muy poco tiempo, se me pasó volando. Ahora se preparan ustedes para el 8º Congreso Internacional en poquitos días, ¿no? Exacto, sí, el 18 de septiembre. El 18, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A ver, si pueden, en 2 minutos, ¿cómo se imaginan o cómo quieren imaginarse al sector en los próximos 5 o 10 años? Nicolás, una frase, porque no tengo mucho tiempo. Seguramente mucho más potenciado de lo que tenemos hoy. Andrea. Me lo imagino también con mucha más potencia, mucha más tecnología incorporada y con un desafío grande que sigamos siendo muchos productores. Bien. Esa es mi preocupación. Lucas. A ver, me imagino un campo en donde básicamente donde se pueda ganar dinero, porque muchas de las cosas que se fueron dando en el tiempo se decían que los jóvenes no van al campo. ¿A alguien le gusta ir a un lugar donde no se gana dinero? A No. nadie. Entonces nosotros tenemos que ver de buscar todas las alternativas para que sea rentable la producción y para que venga y continúen los chicos trabajando en el campo. Eso es fundamental. Si no incorporamos y no le damos las condiciones para que se puedan desarrollar y para que ganen dinero, y no sea una mala palabra, ganar dinero trabajando honestamente, no vamos a tener un campo del futuro. Mira, me deja servido porque, Carlos, usted siempre desde CRA fomenta que los jóvenes no dejen de lado el campo, que siempre estén cerca del campo, pero no lo quiero influenciar con su frase final, por favor, pero me quedé pensando en eso, que desde CRA siempre impulsa a que los jóvenes se sumen, ¿no? ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo quiere ver al campo de acá 5 o 10 años? El deseo es ver un campo como debe ser, y creo que como está haciendo, es una de las locomotoras de la economía del país. Y bueno, hablando de jóvenes, cuando uno recorre las rurales y ve que ya muchas comisiones directivas están en manos de los jóvenes, eso da y ve mucho el placer, progreso sí. Que hay, realmente sabemos que el futuro está intacto, y ese futuro tiene que estar acompañado por gobiernos que ayuden en el sentido de una reforma tributaria, una reforma laboral, o sea, muchas cosas que van a dar ese incentivo para despegar, ¿no? O sea, el campo siempre está listo. Yo digo que cuando uno recorre las rutas, feriado, domingo, Navidad, Año Nuevo, el campo está trabajando. Y eso es algo que nadie nos va... No hay día libre. No hay día libre y bueno, ese es el campo. Qué bueno. Bueno, la juventud estamos nosotros, Carlitos. Claro. Sí, por supuesto. Gracias a Dios que vinimos no se Lucas y yo. excluyan. Sí. Formamos el Ateneo de Mesa Enlace. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿la ha pasado bien? ¿Se han Muy sentido bien. cómodos? Bueno, Muy era la bien. idea, ¿no? Tener una charla, pero básicamente poner el foco en lo que se viene, en las ideas,
me parece que en las ganas del sector agropecuario, que siempre están intactas. Y si esto que decía Nicolás, Andrea, Lucas y Carlos, si se lo ayuda, si se lo acompaña, no tiene techo, no tiene techo. Gracias, Nicolás. Gracias, Andrea. No te conocía, un gusto. Personalmente no te conocía. Lucas y Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición. Ojalá que nos acompañen también en la próxima. Continuamos de esta manera.